Daniel nos ofrecía un panorama cronológico de los imperios del mundo. La cabeza de oro del capítulo 2 y el león alado del capítulo 7 representaban a Babilonia. El pecho y los brazos de plata y el oso significaban al imperio de Media y Persia. El vientre de bronce y el leopardo de 4 cabezas simbolizaban al imperio de Grecia, que luego se dividió en 4 por los generales, los diádocos. Las piernas de hierro y el dragón representaban al imperio de Roma, que posteriormente se dividiría entre las 10 tribus bárbaras. Estas son simbolizadas por los 10 cuernos que le salieron al dragón, o por los 10 dedos de los pies de la estatua. Y el cuerno pequeño que surgió después de todos significaba al papado medieval. En el capítulo 8 la misma secuencia se repite con otros símbolos añadiendo más información importante. El imperio medo-persa se representa mediante un carnero. El imperio de Grecia por un macho cabrío que luego le salieron 4 cuernos, que son las 4 cabezas del leopardo, las cuales son los reinos de los diádocos. Y esta vez, en el capítulo 8, el imperio romano es simbolizado por un cuerno, que salió de entre uno de los 4 puntos cardinales. En un vídeo anterior mencioné que el cuerno no puede hacer referencia a Antíoco IV Epífanes, porque no cumplía las exigencias del texto bíblico. Mencioné las causas lingüísticas, remitiéndome al texto hebreo original, y ahora mencionaré brevemente las causas históricas, ya que no lo hice en su momento. Para resumir este punto, me serviré del conocido científico Isaac Newton. Algunos consideran que el último cuerno es Antíoco Epífanes, pero no con buen juicio. Un cuerno de una bestia nunca representa a una sola persona, siempre representa un nuevo reino, y el de Antíoco era ya antiguo. Antíoco fue rey de uno de los 4 cuernos, y el cuerno pequeño era un quinto, que tenía sus propios reyes. Este cuerno al principio era pequeño, pero creció mucho, lo que no ocurrió con Antíoco. Se lo presenta como mayor que todos los cuernos anteriores, pero eso no pasó con Antíoco. Su reino, por el contrario, era débil, tributario de los romanos, y él no le añadió territorios. El cuerno era un rey fiero de rostro, que destruía maravillosamente, y que prosperaba y actuaba, es decir, prosperaba en sus actividades en contra del pueblo de los santos. En cambio, Antíoco salió asustado de Egipto por un mero mensaje de los romanos. Y el doctor en teología, Antolín Diestre, nos dice acerca de las personas que ponen a Antíoco IV en la profecía lo siguiente. Antíoco IV lo hacen asomar de una de las divisiones griegas, pero la profecía dice que cualquier poder que salga de Grecia dividida ya no tendrá la misma fuerza que la Grecia sin dividir. La obra que hace el cuerno pequeño es tan grande e insuperable que impide que pueda ser Antíoco IV, porque esto supondría ser más fuerte que el macho cabrío en la época de Alejandro Magno, Daniel 8:22. Y evidentemente Antíoco IV no lo fue. El cuerno demuestra ser superior a cualquier otro poder, por lo tanto, tendría que ser un poder nuevo, es decir, el Imperio Romano. Después describe acciones del cuerno que ya tienen unos matices diferentes, los cuales serían cumplidos por la segunda etapa del cuerno, pasando de Roma pagana a Roma papal. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente pereció por la debilidad interna y a través de las incursiones de los bárbaros. Lo que quedaba de lo que era romano se refugiaba en la Iglesia romana. La civilización, la ley y la fe ortodoxa en oposición a los arios. Los jefes bárbaros, sin embargo, no se aventuraron a establecerse como emperadores romanos y entrar en el santuario vacío del Imperium. Fundaron sus propios imperios en las provincias. En estas circunstancias, el obispo de Roma apareció como el guardián del pasado y escudo del futuro. Independientemente de los elementos romanos, los bárbaros y los arrianos, que quedaron en pie en las provincias, y no pocos, fueron eclesializados, y al mismo tiempo fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma, que era la persona principal allí después de la desaparición del emperador. Pero en Roma, el trono episcopal fue ocupado en el siglo V por hombres que entendieron los siglos de los tiempos y los utilizaron al máximo. La Iglesia romana en esto fue empujada en secreto al lugar del Imperio Mundial Romano, del cual es su continuación real. El imperio no ha aparecido, sino que solo ha sufrido una transformación. Y el filósofo Thomas Hobbes nos dijo ya en una cita,
Y si un hombre considera el origen de este gran dominio eclesiástico, percibirá fácilmente que el papado no es sino el fantasma del fallecido Imperio Romano, que se sienta coronado sobre su tumba, porque así brotó súbitamente el papado de las ruinas de ese poder pagano. Lo que nos esperará en este capítulo 11 de Daniel es seguir otra vez esta secuencia, pero desde otra perspectiva, y nos dará más información. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará toros contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero, cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Esta profecía fue dada aún cuando reinaba Ciro II el Grande. Tras él, los 3 reyes que le sucedieron fueron los siguientes: Cambises II, un mago conocido como Gautama, que usurpó la identidad de Esmerdis, que es hermano del difunto Cambises II, y reinó unos 7 meses, según nos cuenta Heródoto, y el último, Darío I Histaspes. El cuarto rey que siguió a estos 3 fue especialmente significativo en la historia, Jerjes I. Quiso vengar la derrota sufrida por su padre, Darío I, en la batalla de Maratón, durante la Primera Guerra Médica. Durante la Segunda, trató de someter a todos los griegos, para lo cual reclutó un enorme ejército y armada naval. Con la llegada del rey valiente, es decir, Alejandro Magno, el imperio persa iba a experimentar su ocaso. Alejandro llegó a derrotar a los persas en la batalla de Gránico en el 334, de Isos en el 333 y finalmente en Gaugamela en el 331 a.C. Y cuando dice que su imperio sería repartido hacia los 4 vientos del cielo, está remitiéndonos a los 4 cuernos del macho cabrío o a las 4 cabezas del leopardo. Y no pasó a sus descendientes, ya que los diádocos, los generales de Alejandro, terminaron asesinando a sus hijos para quedarse en el poder. Para poder entender bien lo que sigue, es menester saber lo siguiente. Desde el punto de vista de los judíos que vivían en Judá, las divisiones más importantes del imperio griego fueron Siria, incluyendo la provincia de Babilonia, la cual se ubicaba inmediatamente hacia el norte de ellos, y Egipto, que se encontraba en el sur de su territorio. Estas dinastías fueron conocidas como los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, con base en los nombres de sus primeros gobernantes, Ptolomeo I y Seleuco I respectivamente. El reino del sur se refiere al reino de Egipto con la dinastía ptolemaica y el rey del norte al reino de Siria con la línea dinástica de Seleuco. Se conoce como las guerras sirias o celesirias, que van desde el siglo III al segundo a.C., a los conflictos entre ambas dinastías, que son las que el profeta Daniel, más de 300 años antes, iba a profetizar. Y bien, los siguientes versículos dicen: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus comandantes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será grande. Si analizamos el contexto, veremos que el sus no se está refiriendo a uno de los comandantes del rey del sur, sino a los diádocos de Alejandro. Si se fijan, este historiador nos dice acerca de Seleuco, el rey de los Seleucidas, que era el mayor rey de los que siguieron a Alejandro, y tenía mayor mentalidad de rey, y gobernaba sobre la mayor extensión del territorio después de Alejandro, como se puede apreciar en la imagen. Sigamos. Al cabo de años harán alianza, el rey del sur con el rey del norte, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. El brazo hace referencia al poder en la Biblia. Ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Los versículos citados nos narran la historia acaecida alrededor del año 250 a.C., en la Segunda Guerra Siria, cuando era el rey del sur Ptolomeo II Filadelfo y Antíoco II Ceos, el rey del norte, se llevó a cabo un acuerdo o alianza
entre ambos. Berenice, hija de Ptolomeo II, se casó con Antíoco II, quien se divorció de su actual esposa Laodicea. Cuando Ptolomeo II murió, sin embargo, este arreglo se vino abajo. Antíoco quiso casarse otra vez con Laodicea, pero ésta, movida por venganza, tramó las muertes de Antíoco, Berenice y de su hijo, y a muchas damas egipcias que la acompañaban en la corte seleucida, cumpliendo así la profecía. El trono fue ocupado a partir de entonces por Seleuco II Calínico.